Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. Hoy vamos a tratar de un tema de mucha actualidad. Está referido al arresto ciudadano. Por otro lado, el magistrado Ernesto Álvarez Miranda realizará una interesante entrevista y por último tendremos la acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Dumet. Regresamos con el programa después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del arresto ciudadano, figura que se encuentra regulada en el artículo 260 del Código Procesal Penal y vigente en todo el país a partir del 1 de julio de este año, 2009. Para tratar de ese tema contamos con la presencia de dos destacados abogados, el doctor Jorge Santisteban de Noriega, abogado constitucionalista, ex defensor del pueblo, y el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, vicedecano del Colegio de Abogados de Lima. A ambos les agradecemos su presencia en el programa. Doctor Santisteban, ¿en qué consiste el arresto ciudadano? Bueno, el artículo 260 del Código de Procesal Penal concibe esta posibilidad de que un ciudadano realmente intervenga cuando hay flagrancia de un delito para conducir a esta persona hacia algún recinto policial. Es decir, es la facultad que tiene el ciudadano de, en algún momento, evitar que esa persona huya cuando hay flagrancia de delito y pueda contribuir con la Policía Nacional, llevándola para que ésta tome cartas en el asunto. Es pues una suerte de forma de colaboración del ciudadano con la policía, que me parece que es muy interesante, pero desde luego debe trabajarse de una manera en que no vaya a significar ningún abuso de derechos, ¿no? Pero fundamentalmente le otorga al ciudadano esta capacidad de controlar la libertad motora de una persona para llevarla inmediatamente a que la policía vaya a cumplir con sus funciones. Doctor Lamas, ¿y qué debemos entender por flagrancia del delito? Bueno, el Código Procesal Penal también establece que el estado de flagrancia implica cuando una persona es sorprendida en el momento mismo en la que está cometiendo un delito. Esa situación implica que la policía tiene prerrogativas para poder no solo intervenir a la persona en el momento mismo que está cometiendo el delito o en el momento que está huyendo de la comisión de este delito, sino también intervenirla y detenerla, porque así está establecido en el Código Procesal Penal y también en la Constitución Política. Por lo tanto, el aspecto del estado de flagrancia y el arresto ciudadano son hechos íntimamente vinculados, a través de los cuales tanto un ciudadano como un policía, siempre que medie el estado de flagrancia, puede proceder a detener y arrestar a una persona. ¿Y existe alguna diferencia entre la detención y el arresto ciudadano? Claro, hay diferencias desde el punto de vista constitucional en cuanto a lo que significa la situación de detención, que puede emanar solamente en un estado de flagrancia en cuanto a la intervención de la policía, y una detención por parte de una resolución emanada de un juez, y el arresto, que significa una situación que no es similar legalmente hablado, sino que es una forma de colaboración del ciudadano a través de la cual, de manera provisional, interviene a una persona y inmediatamente tiene que conducirla y llevarla ante una autoridad de carácter policial. Es decir, es una forma de aprehensión transitoria y temporal, a diferencia de lo que significa una situación de detención, que no solamente cumple con las formas de un juez y de un policía, sino que la detención implica también una detención, una privación de la libertad de manera más prolongada, a diferencia de lo que significa el arresto, que es una aprehensión en forma temporal. Temporal nada más. El Tribunal Constitucional ha sido claro en distinguir entre lo que es una restricción de la libertad personal, y la ley autoriza varias formas de restricción de la libertad personal, y lo que es una detención.
el arresto no es detención, es una restricción de la libertad para entregar a esta persona a la policía. Y obviamente tiene como condicionamiento la flagrancia y la inmediatez. Es decir, un ciudadano no podría retener toda una noche, ¿verdad?, a una persona que la ha encontrado en flagrancia para entregarlo posteriormente a la policía. No tiene que haber una inmediatez, ¿no? Entonces, el arresto sí no es detención. Técnicamente, desde el punto de vista constitucional, el arresto estaría en el inciso segundo, artículo 24, ¿verdad? El inciso D, que es no se permite forma de restricción de la libertad, salvo los casos previstos por la ley, es una restricción y no está, ¿no es cierto?, en el artículo que corresponde a la detención, que como bien dice el doctor, solamente la puede realizar el juez o el policía en flagrancia. En flagrancia. Entonces tenemos ahí la diferencia entre el arresto y la detención. Y es para entregar a la policía, no tiene otro propósito, ¿no? ¿Y qué pasaría, doctor Lamas, si la persona arresta si un ciudadano ve que alguien ha cometido un delito en forma flagrante, la arresta, la aprende, y en vez de entregarla inmediatamente a la policía, la retiene en un lugar público o privado? Bueno, en ese caso, la persona que está arrestando, entre comillas, estaría cometiendo un delito, porque estaría privando de la libertad a una persona sin haber cumplido con las exigencias de lo que significa el arresto ciudadano. ¿Qué delito sería ese? Podríamos estar hablando en principio de un delito de secuestro, es decir, se está privando de la libertad de libre tránsito a una persona con motivos que no están establecidos expresamente en la ley. Por eso que el arresto solamente es un acto de inmediatez y de carácter transitorio. Tiene que llevarlo a la comisaría y ponerlo a disposición de las autoridades policiales para lo que se realice la investigación correspondiente. Doctor Santisteban, ¿usted consideraría que el arresto ciudadano vulneraría el principio de presunción de inocencia? No, no necesariamente, porque es una entrega justamente para que se active los mecanismos policiales y judiciales de investigación. Al contrario, hay que verlo en la sociedad moderna como una forma de colaboración del ciudadano con la policía. Obviamente, una colaboración de buena fe, ¿no? Ahora, en la práctica, esto está pensado para cuando uno pues ve en un parque, ¿no es cierto?, en el cual evidentemente hay un asalto imagínense un asalto a una persona discapacitada. Entonces, evidentemente los ciudadanos tienen que reaccionar, tienen que actuar y tienen la posibilidad de entregar a esta persona inmediatamente a la policía, ¿no? Está pensado para ese tipo de cosas, pero evidentemente podemos aquí poner un conjunto de ejemplos en que esto va a ir subiendo de tono y va a ir creando algunas dificultades, ¿no? Y las municipalidades pues cuentan con un servicio de serenazgo. Claro, ¿Los serenos también tendrían esta facultad? Y yo pienso que los serenos tendrían esta facultad y tendrían que aprovecharla, porque el sereno no es exactamente un policía en funciones con la capacidad de arrestar en flagrancia, pero a través del arresto ciudadano me parece que entre los ciudadanos y el sereno pueden inmediatamente entregar a los delincuentes a la policía. Entonces, la pregunta es, bueno, el sereno hace eso, muy bien, y el vigilante de un servicio privado particular, y podríamos complicar más las cosas y decir, bueno, y si en una zona rural hay un delito de este tipo, y entonces las rondas campesinas, ¿no es cierto?, hacen esta forma de restricción de la libertad, que no es privación, sino es restricción, y de repente la entrega puede demorar 2 o 3 días, ¿no? Claro. Y en ese caso de las rondas, ¿estamos hablando del arresto ciudadano o estamos hablando del ejercicio de las atribuciones que le da la Constitución conforme al artículo 149 de la jurisdicción de las comunidades nativas y campesinas a las autoridades con la colaboración de las rondas? Ahí es donde va a venir en la práctica la diversidad de problemas que puede dar. Pero la institución es buena, es correcta, es una manera de convocar al ciudadano a que apoye con la investigación policial y la administración de justicia y de protegerlo, ¿verdad?, para que con la entrega, ¿no es cierto?, no vaya a ser objeto el ciudadano, como decía el doctor, de una denuncia por secuestro, porque en realidad no es secuestro. Doctor Lamas, ¿el arresto ciudadano solamente ha sido configurado para el caso de comisión flagrante de delitos o también están incluidas las faltas? Bueno, en ambos casos, lo que sucede es que quien va a discernir y hacer la distinción correspondiente entre lo que es un delito y una falta, en todo caso, en principio, será la autoridad policial y después un juez que va a conocer el proceso. Lo que sucede es que cuando el ciudadano
actúa, en principio lo hace motivado por esta disposición, pero no tiene capacidad de poder hacer esa diferenciación porque ya son otros parámetros de carácter cuantitativo, cualitativo, en los que va a poder hacer una diferenciación entre lo que es un delito y una falsa. El ciudadano actúa de mutuo propio, interviene, aprende, arresta y pone a disposición a la persona aprendida ante la autoridad. Será la autoridad policial y, en caso conexo, el mismo juez quien hará la diferenciación entre lo que significa un delito y una falta para los fines posteriores de la decisión que va a tomar el magistrado o el policía. En el caso de falta, evidentemente, a simple vista, entiendo yo que el ciudadano aprendido será conducido a la comisaría y el policía tendrá que tomar la decisión. Si lo pone en libertad, levantan el acta correspondiente, harán el documento policial que corresponde, y este documento tendrá que ser puesto a disposición del juez para que él decida, como evidentemente así sucede en los procesos por falta, una orden simple de comparecencia. Perfecto. Doctor Santisteban, ¿esta es una facultad para el ciudadano el hecho de arrestar o es una obligación cuando verifica la comisión de un delito en forma flagrante? La ley lo pone como una facultad y dice claramente el artículo 260: en los casos de flagrancia, toda persona podrá proceder al arresto. En consecuencia, será la responsabilidad propia del ciudadano. No es una obligación. No es una obligación. Es una facultad discrecional. La persona verá si quiere contribuir con la seguridad ciudadana, si quiere contribuir con la investigación policial, y procederá al arresto. Obviamente no está concebido, o los casos en donde esto generalmente se aplica, son casos en los cuales varios ciudadanos pueden reducir a un delincuente que está robando, que está tratando mal a una persona, ¿no? No se concibe un ciudadano solitario que pueda a un delincuente en un caso de pillaje, por ejemplo, reducirlo y conducirlo a la comisaría. Sería probablemente un conjunto de ciudadanos, ¿no? Pero es muy importante. En algunos casos podrían haber situaciones de maltrato, oiga usted, claro, en los cuales hay flagrancia. Yo estoy viendo que mi vecino del departamento del frente está maltratando a su mujer y a sus hijos, ¿no? Entonces, en el interés de proteger los derechos de la mujer, los derechos del niño, de repente hay algo más que hacer que llamar al serenazgo, ¿no? Claro. Y ingresar y salvar a esa persona que está en esa situación, y de repente la junta de vecinos va y la junta de vecinos lo lleva a la comisaría. Para eso está pensado. Hay una discrepancia y algunos penalistas dicen, oiga, esto debería operar solamente para los delitos graves. No está así concebido en el código. Como bien dice el doctor, está concebido tanto para los casos de faltas como para los de delitos. Y yo creo que más bien en los delitos graves no hay un ciudadano que sea capaz de intervenir y arrestar. Más bien es en los delitos de menor envergadura, ¿no es cierto?, que tienen una pena privativa de la libertad de menos de 4 años. Estoy hablando de los que se cometen en los parques o eventualmente en casas, o de repente el hurto, ¿no? Claro. Pero claro, si usted me habla de delitos complejos, como por ejemplo el delito de abuso de autoridad, y cómo se mide la flagrancia en ese caso y cómo un ciudadano va a reducir a una autoridad para entregarla. Ese es otro supuesto, ¿no? Claro. O el caso que conversábamos en algún momento de los delitos contra el honor de las personas, ¿no? Una difamación, cómo se concibe la flagrancia. No está pensado para eso. Está pensado para lo que ocurre en la calle, en las casas. Perfecto. Pero también dependerá, creo yo, de lo que va a suceder a partir de la vigencia de este dispositivo. Yo creo que el devenir de los acontecimientos debe plantear algunas pautas. Claro. Porque eventualmente, creo yo, si bien es cierto lo que dice el doctor Santisteban, que se trata para delitos de poca monta, en tanto que un ciudadano de la noche a la mañana no se va a sentir muy animado a intervenir cuando está presenciando la comisión de un delito grave. Claro, pero puede suscitar también la posibilidad de que una persona, un ciudadano, que porta un arma de fuego, que está formado, capacitado, tiene licencia y está presenciando la comisión de un delito grave. Si eventualmente esa persona interviniera, está apto para poder aprender a esa persona e incluso eventualmente hacer uso de su arma de fuego bajo determinadas circunstancias, dependiendo de los hechos. Pero claro, la ley no hace ese tipo de distinciones, pero creo yo que puede plantearse en diferentes alternativas
siempre y cuando se cumpla con estas exigencias de carácter formal para poder, digamos, avalar una aprehensión de parte de un ciudadano frente a la comisión de un hecho grave. Por supuesto. Bueno, muy interesante el análisis que están haciendo nuestros invitados sobre el arresto ciudadano. Volvemos después de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos. Antes de continuar con el análisis sobre el arresto ciudadano, escuchemos lo que opina el público sobre el particular. Adelante, Romina. Hola amigos, en esta oportunidad nos encontramos en las calles de Santa Anita y queremos saber qué opina el público sobre el arresto ciudadano. ¿Cuáles son sus inquietudes y sus apreciaciones sobre este tema? Señorita, ¿qué opina sobre el arresto ciudadano? Bueno, sí tengo conocimiento de la norma y me parece que sería alguna forma de poder ayudar al policía con su trabajo, ¿no? Con su labor, pero siempre y cuando no, o sea, la facultad del ciudadano no traspase del arresto, o sea, no se cometa algún tipo de violencia contra el delincuente, ¿no? Pues puede ser factible que el delincuente pueda tomar un tipo de represario, porque en ese momento vas a estar sola con el delincuente y podría ocurrir cualquier circunstancia, pero tratar de evitar, ¿no? O tratar de poder ejercer, o sea, de arrestarlo de alguna u otra forma y esperar que el policía venga para que haga su trabajo, ¿no? Es una medida bastante acertada, pero tiene su vacío, ¿no? Porque también es algo peligroso debido a que los delincuentes portan armas, puede ser arma blanca y, bueno, yo creo que debemos de tener bastante cuidado para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? En este momento nosotros todos estamos en peligro, ¿no? Entre los delincuentes están en medio de uno, entonces, ¿qué hacer frente a esto? Entonces, sí es necesario, señorita, así evitaríamos los asaltos a diario. Bueno, me parece correcto porque de alguna manera estamos ayudando al bienestar de todos los ciudadanos, de nosotros también. Y sí, aunque nos arreglamos un poco al peligro de que nos pueda hacer el delincuente, me parece correcto, sí. Sí, estoy de acuerdo en cierta medida, pero no del todo. Considero de que de una u otra forma conllevaría a acatar una violencia, ¿no? Porque el solo hecho de arrestarla a esta persona y mantenerlo ahí, quién sabe si se encuentra armado, si tiene algún objeto a punto de cortarte, etcétera, no. Hay que evaluar bien esa norma. No estoy de acuerdo porque es mucho riesgo para las personas. Usted sabe que cómo va a detener a una persona si la persona está armada. La forma de la delincuencia no se combate de esa manera. Lo primero que tienen que hacer es educar a los padres. Porque todo este problema que viene es por la dejadez que tienen los padres a sus hijos. Y que el gobierno no se interese en eso, ¿no? Bueno amigos, estas fueron las opiniones del público aquí en la calle. Algunos coinciden en que el arresto ciudadano es un método eficiente de combatir la delincuencia, mientras que otros piensan de que el delincuente pueda tomar represalias contra ellos y por ello se sienten inseguros. Adelante, Gabriela. Bueno, ya hemos escuchado lo que opina el público sobre el tema del arresto ciudadano. Doctor Santisteban, continuando con el análisis de esta norma, ¿usted considera que el arresto ciudadano legitima los flagelamientos que se hacen a algunos caseríos, a los delincuentes? O los linchamientos. O los linchamientos. No, de ninguna manera. Es al contrario, es para permitir que la ciudadanía que está desamparada muchas veces de protección policial, cuando descubre a los delincuentes en flagrancia, en lugar de lincharlos, los entregue a la policía. Ese es el sentido que tiene la norma. Cuando estuvimos en la comisión revisora de las varias versiones que han habido del Código Procesal Penal, lo vimos con toda claridad. Es una forma, insisto, de propiciar la participación ciudadana, ¿no? La participación en la seguridad ciudadana. Mire usted, se parece a lo que en el mundo administrativo está comenzando a ocurrir ahora con el nuevo Código de Tránsito, ¿no? En el que los ciudadanos pueden tomar fotografías, por ejemplo, ¿no? Y de hecho el serenazgo podrá tomar fotografías. Entonces, con eso, ¿qué se está haciendo? Se está
contribuyendo a dar elementos de prueba para sancionar esas faltas en el mundo, en el ámbito del tránsito, ¿no? Pero este arresto ciudadano es al contrario. Evidentemente, ¿qué se requiere detrás de esto? Una ciudadanía responsable, vigilante y consciente de sus derechos, que es capaz de autoprotegerse, porque no hay suficiente fuerza policial para proteger todos los barrios de Lima o de las capitales del Perú, no la hay. De hecho, las rondas campesinas son una forma de autoprotección, ¿no es cierto? Entonces, ¿es posible en la sociedad moderna sí establecer estos elementos de protección, ¿no es cierto? Justamente para evitar la justicia por mano propia, justamente para dar una salida. Entregue usted al delincuente y la autoridad será la que aplique lo necesario para prevenir o para castigar el delito, pero de ninguna manera contribuye al linchamiento. Es decir, quien arresta para linchar seguramente está cometiendo más de un delito, ¿no? Está cometiendo el delito de secuestro y el linchamiento, no sé si es un delito dependiendo, ¿no? Si hay lesiones o hay muertes. En todo caso, hasta incluso podrían ser denunciados por el delito de homicidio calificado aquellas personas que han participado en el acto propio del linchamiento siempre que haya fallecido esta persona, ¿no? Sería un concurso de delitos, ¿no? Entonces esto es exactamente lo opuesto. Esto es una institución nueva, ¿no es cierto? Justamente para darle armas al ciudadano de colaborar, ¿no es cierto? Y entregar al delincuente. Perfecto. Sí, lo que yo complementaría, quizás la necesidad de reglamentar el arresto ciudadano, en el sentido, por ejemplo, de la intervención que puede tener el serenazgo, o aquellas personas que desarrollan labores de vigilancia en los barrios o en las calles, porque evidentemente la intervención, por ejemplo, del serenazgo tiene ciertas peculiaridades en cuanto a lo que significaría el arresto ciudadano, a diferencia de un arresto por parte de cualquier persona común y corriente. ¿Y cuáles son esas Yo peculiaridades? creo que en ese sentido ya hay algunas iniciativas de carácter municipal en términos de capacitar y formar a su personal de serenazgo, pero es importante homogenizar la labor del serenazgo por parte de todos los consejos distritales con la finalidad de poder también reglamentar de una manera más precisa en qué términos el arresto ciudadano se va a implementar por parte del serenazgo, porque evidentemente son personas que están capacitadas, que pueden hacer uso de la fuerza, tienen medios motorizados, están acompañados a veces por un policía. Entonces, a los efectos de poder evitar cualquier abuso de lo que significa el arresto ciudadano por parte del serenazgo, sería importante y conveniente que se reglamentara de una manera más precisa cuáles son las características, el modus operandi de la manera como va a aplicar el arresto ciudadano, el serenazgo, a diferencia de lo que significa el ciudadano común y corriente. ¿Y cuáles cree usted que serían esas diferencias? En el sentido de que un ciudadano interviene a una persona bajo un estado de flagrancia, a diferencia de lo que es la intervención del serenazgo, que sí viene acompañado eventualmente del uso de la fuerza, de medios motorizados, de la presencia de un policía, y además no necesariamente la intervención del serenazgo se va a hacer frente a delitos de poca monta. El serenazgo, cuando tenga que enfrentar una situación de delincuencia violenta o delincuencia grave, también tiene que aplicar el arresto ciudadano. Entonces, en esos términos me parece que es importante homogenizar estas intervenciones, porque ya hay algunas iniciativas por parte de algunos alcaldes o consejos distritales que están capacitando a su personal de serenazgo para que pueda aplicar el arresto ciudadano. Entonces, como ya han habido casos anteriores en los que ha habido abuso de estas prerrogativas, incluso con la comisión de delitos por parte de algunos serenazgos mal capacitados o mal intencionados, a los efectos siempre de resguardar la seguridad ciudadana y evitar cualquier tipo de arbitrariedades, sería importante que se reglamentara y se precisara cuáles son las formas y las maneras cómo va a aplicar el serenazgo el arresto ciudadano. Yo diría que hay dos cosas, además de la reglamentación, una cierta capacitación. Y si ubicamos el arresto ciudadano en el ámbito de la seguridad ciudadana, estamos en el artículo 195 y 197 de la Constitución, que conciben seguridad ciudadana como una forma de cooperación entre municipalidades, Policía Nacional y ciudadanía. Entonces, desde ese punto de vista, la reglamentación podría ser a nivel municipal, pero va a ser muy dispersa. De repente, el propio Ministerio del Interior podría, bajo este argumento, ¿no es cierto?, seguridad ciudadana es Policía Nacional más municipalidades, podría tener algunas normas, ¿verdad?, sobre el arresto ciudadano para facilitar
el que esta institución nueva pueda funcionar, ¿no? Y lo que es más importante, ¿no?, es un cierto grado de capacitación. El ciudadano también tiene que saber dónde están los límites. Por ejemplo, claro, tiene que saber que el arresto es en flagrancia, tiene que saber que el arresto no puede dar lugar a venganza. En consecuencia, es flagrante, eso significa inmediatez en cuanto a las circunstancias de hecho y en cuanto a la persona, ¿no? Eso significa alguna manera de organización probablemente de la ciudadanía para hacer que el arresto funcione razonablemente, claro, y capacitación y no entre policías. No ejercer violencia también sería otro límite. No ejercer violencia, porque lo que implica es solamente reducir, si podemos usar la palabra, para entregar y punto, no castigar al medio, porque entonces ya estamos rompiendo la institución, ¿no? ¿Y claro, el uso del arresto ciudadano también podrá hacerse durante las manifestaciones públicas? Bueno, veo un poco complejo y difícil que un ciudadano pueda animarse a intervenir en una manifestación pública, dada la cantidad importante de personas que están interviniendo. Pero a lo que quería yo retomar es este aspecto de la utilización de la fuerza física, porque la aprehensión de una persona, en alguna medida, cuando está de por medio del serenazgo, requiere la presencia de la fuerza física para poder neutralizar a esta persona. Entonces, en ese aspecto, el personal de serenazgo está capacitado, físicamente está en condiciones de poder intervenir. En algunos casos tiene que hacer uso de la fuerza. Por ejemplo, si es factible o no factible que un serenazgo utilice las esposas para poder neutralizar a una persona y llevarla en esas condiciones. Entonces, hay aspectos que requerirán ser precisados o eventualmente incluso la utilización de un arma de fuego. Exacto, si alguien tiene licencia, claro, para portar un arma de fuego, ¿sería posible? Entonces, esas situaciones no están previstas en la disposición del Código Procesal Penal. Y en ese sentido, como dice el doctor Santisteban, yo creo que acá el Ministerio del Interior debería tomar la iniciativa de reglamentar el arresto ciudadano bajo determinadas circunstancias que eventualmente se van a presentar y de esta manera evitar cualquier arbitrariedad en cuanto al uso de la fuerza. No debe quedar confundido el público. El artículo 260 del Código Procesal Penal tiene límites muy claros, ¿ah? Es la entrega inmediata, ¿verdad?, que demanda, el tiempo que demanda dirigirse a la dependencia policial más cercana o al policía que se halle por las inmediaciones del lugar. Nada de llevar a una persona, qué sé yo, de un lugar al otro, sino la entrega inmediata, ¿no? En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o a mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad. Entonces no es una cuestión de esperar, mucho menos de castigar, de hacer sufrir, ¿no? Es colaborar en esos términos y creo que puede funcionar si es que opera con un cierto grado de capacitación y con un cierto grado de preparación. La policía tendría y las municipalidades tendrían que estar contribuyendo a que esta institución funcione. ¿Para qué? Para proteger a la ciudadanía, o sea, pura seguridad ciudadana, proteger a la ciudadanía de la delincuencia. Bueno, justamente este programa ha tenido como intención capacitar y orientar al público acerca de la figura del arresto ciudadano, vigente a partir del 1 de julio de este año 2009. Agradecemos la presencia de nuestros dos invitados y continuamos con el programa después de la pausa comercial. Continuamos con tus derechos. Es momento de presentar la entrevista realizada por el magistrado Ernesto Álvarez Miranda. Adelante, doctor. Estamos con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de nota, de gran prestigio en nuestro país y en Latinoamérica, y hoy en día principal responsable del tema sondeos de opinión de la Universidad Católica del Perú. Doctor, en nuestro país, ¿qué sentido tiene recoger la opinión política en este caso, si es tan volátil y tan cambiante esta opinión pública? Justamente por la volatilidad y por lo cambiante es necesario estar escrutando de manera continua la opinión pública y si es posible a nivel nacional. Nosotros en la Universidad Católica, como un centro académico,
hemos creado este instituto que está relacionado con la investigación en la Universidad Católica, y lo que queremos es justamente rescatar la opinión de la gente, de los ciudadanos, sobre los diversos temas de interés público. Hoy en día, gracias a la estadística inferencial, podemos, digamos, de manera continua recabar esta información que nos provee justamente la aplicación de estos sondeos. Nosotros lo hacemos a nivel de Lima, pero también a nivel nacional. Creo que los asuntos públicos no solamente son de interés, sino de una necesidad para quienes toman decisiones. ¿Se podría establecer como una verdad que los conflictos sociales que se han presentado entre grupos de interés o comunidades frente a intereses empresariales e inversión extranjera pueden evitarse si se realizan los sondeos y estudios de opinión adecuados en el momento adecuado? Sí, totalmente cierto. En realidad, la universidad entrega un sondeo mensual. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, como lo hacen empresas privadas que realizan sondeos, prestamos también servicios que nos solicitan justamente para auscultar la opinión sobre diferentes temas. Es más, ahora, por ejemplo, en términos políticos, trabajar sin encuestas es como un navegante que no tiene brújula, ¿no? El uso de las encuestas es una herramienta fundamental. Obviamente, como en todo ejercicio profesional, y lo es, y especializado, la calidad está en función también de quiénes, cómo, sobre qué bases se asienta el trabajo, ¿no? Doctor, en esta época de Internet y de una comunicación tan fluida, ¿se justifica aún la prohibición de días adicionales a las elecciones generales de publicar encuestas? Es muy difícil ahora controlar. Incluso en el hipotético caso que, digamos, esa es la idea central de dar cierto espacio de reflexión. Ahora Internet ha roto estas prohibiciones de manera informal. Es claro que, digamos, cada vez más estas prohibiciones ya no tienen efectividad. Pueden tener un marco legal, como ocurre acá. En otros países, como por ejemplo en Ecuador, sin muy lejos, llegó a existir una prohibición de más de un mes. En nuestro país 15 días, se reduce ahora una semana, pero por ejemplo no se pueden prohibir hacer elecciones, lo que está prohibido es la publicación. Pero eso estaba pensado en los grandes medios de comunicación, digamos, tradicionales, ¿no? Radio, diarios, televisión, pero ahora con Internet. Y al final se discrimina. Al final, efectivamente, es un pequeño grupo, ahora ya no tan pequeño, que va a tener acceso a esta información. Pero yo creo que en todo caso se debe ajustar, si es que todavía se quiere ajustar, por ejemplo, a lo establecido para el límite de campaña, que es 48 horas antes. Generalmente se deja esto como un estándar, ¿no? En otros países, por cierto, eso ya ni existe, ¿no? ¿Y qué sentido ahora tiene, por ejemplo, hablar de que la democracia representativa, participativa, está evolucionando hacia formas de consulta más puntuales sobre temas que a la comunidad o a algunos grupos le pueda interesar y que de esta manera se retroalimenta la misma democracia? Bueno, es fundamental, ¿no? Digamos, un gobernante o quienes toman decisiones, si no tienen el conocimiento, si no recogen la opinión, el caso de Bagua es un caso, digamos, emblemático en este sentido, digamos, se está pensando en el gobierno de la comunicación unilateral, ¿no? Es decir, hay algunos que tienen voz y lo dirigen para que los otros simplemente la recepcionen, ¿no? La comunicación ahora es, hace ya la comunicación en sí en realidad es bidireccional, pero ahora, por ejemplo, hemos estado hablando de Internet y todo lo que provee las tecnologías de la información, provee de una información rica, importante para tomar
decisiones. Es más, ahora no es como incluso uno puede escuchar continuamente que se carece de información. Ahora la información sobra, la información abunda. Ahora, digamos, lo dificultoso es tener dentro de ese mar de información la más adecuada y sistematizar la información. Y la posibilidad de que el usuario o el consumidor pueda seleccionar una comunicación o una noticia cierta. Así es, y pueda contrastarla. Por ejemplo, lo ocurrido en Irán o ahora más cerca en Honduras. Hay un golpe militar, se toman los canales de televisión, ¿no? Se controla los medios de comunicación, pero ¿por dónde ha salido la comunicación, la información de manera rápida e inmediata? A través de Twitter, de Facebook, que son las redes sociales que ahora es lo que se impone, ¿no? Yo creo que un buen gobernante y las instituciones tienen que tener en claro que las posibilidades ahora de comunicar y de poder hacer un ejercicio de gestión pública de calidad, digamos, son muy amplias, ¿no? Ahora, quien no quiere hacer transparente una gestión es porque no quiere, no es porque no puede, ¿no? Las posibilidades son muy amplias. Ahora, y la verdad que para gobernar ahora hay mayores facilidades. Antes el gobernante tenía que tener la intuición y el olfato político. Hoy en día, de una semana a otra, el gobernante tiene la posibilidad de saber a ciencia cierta qué es lo que esperan de él cada uno de los grupos sociales a los cuales él gobierna. Exactamente, en realidad ahora es mucho más sencillo, está a la mano la información. Por lo mismo hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y por qué la baja en la popularidad de los presidentes? Sobre todo en el Perú, porque esa práctica enemistad de la opinión pública con respecto al que ejerce la autoridad. Bueno, hay varias combinaciones, hay una combinación, digamos, vasta de elementos, ¿no? En realidad estamos delante de una democracia todavía joven. Cuando hablamos muchas veces de Estados Unidos estamos hablando de 200 años donde no se ha alterado, digamos, los procesos políticos, el poder recae en quien lo elige, pero tiene un periodo. Estamos viendo cómo el caso de Honduras se interrumpe, ¿no? Y como han habido otros. En el Perú, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? En realidad entre el 80 y el 92 y luego del 2000 en adelante, es muy poco, muy ¿no? poco tiempo. En realidad tiene que ver con la cultura política, no es simplemente una enseñanza o una capacitación, ¿no? Es también la experiencia del ejercicio de la democracia, ¿no? Y entonces la democracia también tiene que dar resultados. No cayendo en aquello de la democracia no se come, como diría Odría, pero es cierto que las instituciones tienen que estar reforzadas, ¿no? Hay una legitimidad por resultados también, no solamente de origen. Así es. Tiene que haber resultados positivos. Tiene que haber resultados, pero no se puede quebrar esta íntima relación. Origen con resultados, ¿no? Legalidad con legitimidad, pero no desprendida, ¿no? Que es lo que hemos tenido mucho en América Latina. Excelente el golpe de Honduras para estudio. Sí, es totalmente. La primera vez que hay un golpe contra un proceso chavista de monopolio del poder político vía referéndum convertido en un cesarismo plebiscitario, pero la Fuerza Armada en la calle, como en antaño, pero un Congreso que en forma unánime acuerda favorecer al golpe, y una Corte Suprema que aparentemente le daría cierto matiz jurídico, sui generis. Y preocupante, ¿no? A la vez, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, ahora yo soy asesor de los que se llaman los amigos de la Carta Democrática Interamericana. Acá en el Perú somos 3 personas y hemos estado discutiendo el pronunciamiento que se tiene que llevar. Y claro, de lo que se trata es rechazar el golpe, porque nada lo justifica. Sin embargo, es cierto que el presidente o expresidente, ahora en el limbo, Zelaya, fue el primero en pisotear las propias normas constitucionales, ¿no? Sí, sí. ¿Qué se hace ante estas situaciones? Es difícil en realidad saberlo, a estas alturas está un poco fresco,
pero además decir cómo se debe proceder. Por ejemplo, la OEA interviene en todas las interrupciones democráticas, pero ¿qué se hace cuando un presidente las pisotea? El presidente Zelaya quiso llevar adelante una consulta popular, cierto, es no vinculante, pero que él la dirigía y la realizaba, cuando se opuso no solamente el Tribunal de Justicia, sino obviamente el Tribunal Supremo Electoral. El presidente Zelaya lo que hizo es arrebatar una función que no le compete, simplemente colocar, por más simple que parezca, colocar una cuarta ánfora, que dicho sea de paso, para decirlo también, y así es esto, que lo que se iba a preguntar es si es que en las elecciones presidenciales de noviembre se podía hacer la consulta para realizar una asamblea constituyente. Que claro, que es más o menos el camino que han... Es el inicio de un proceso ya transitado. Así es. Pero no le competía, en realidad no tenía la mayoría para hacerlo, quería avasallar sobre el abuso del poder, ¿no? Por eso es que, repito, cuando la Carta Democrática Interamericana en realidad trata de observar aquellos países cuyos procesos políticos son interrumpidos, digamos, por un golpe, pero uno puede ganar un proceso electoral de manera limpia, como lo ganó Zelaya, además por el Partido Liberal. Pero ¿qué ocurre cuando comienza a pisotear? Ahora, pero fue el candidato moderado que súbitamente en el poder, cuando ya va a culminar su mandato, pretende entrar a un proceso que le era ajeno, ¿no? Que le era efectivamente ajeno, aprovechando esta suerte de viento, digamos, ahora antes de derecha, ahora a la izquierda, de determinados electorados en América Latina, también un poco frustrados por lo que no hay éxitos en sus propios países, ¿no? Y para terminar, ya que nos queda muy poco tiempo, en un Bolivia sin tribunal constitucional, sin Estado de Derecho, una Venezuela que se encamina hacia un modelo propio, pero una forma de ver el socialismo muy caribeñamente, ¿la democracia ha involucionado en Latinoamérica? A ver, son casos distintos, ¿no? Finalmente Evo Morales, ellos suben por una mayoría en realidad aplastante, en el caso de Ecuador, Bolivia, el mismo Venezuela, están llevando un curso político en América Latina ciertamente preocupante, porque particularmente en Venezuela esto está basado en el atropello de muchos derechos fundamentales, la concentración del poder, ¿no? Hay en ese sentido un retroceso, que duda cabe en Venezuela. Lo que pasa es que también estos gobernantes están aprovechando el desprestigio de la clase política y los partidos que llevaron, y que son de alguna manera también altamente responsables de lo que pasó. En el caso peruano, Fujimori no se puede explicar sin el fracaso del sistema de partidos. Es más, si es que ese proceso del peruano se hubiera desarrollado no solamente por los cauces democráticos, sino también con resultados, probablemente no hubiéramos tenido Fujimori, ¿no? Efectivamente, y Venezuela tampoco. Claro, todos estamos acostumbrados a hablar muy mal de la clase política, del Congreso, y por último eso se paga. Sí, pues lamentablemente. Por eso que la democracia es un sistema en donde hay muchas responsabilidades y no solamente crear el proceso, sino mantenerlo y hacerlo viable es mucho más todavía, o debe ser mucho más responsable para los gobernantes y aquellos quienes tienen y ostentan los diversos niveles de poder. Muchas gracias, doctor, y volvemos con tus derechos después de estos mensajes. Bueno amigos, regresamos con tus derechos. Es hora de presentar la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Dumet.
Bienvenidos a nuestra acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas, donde atendemos todas sus inquietudes recibidas en la calle a través de nuestras cámaras o también en nuestro correo electrónico. Sin más preámbulo, vayamos con las preguntas. ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Censura un ministro? La censura es otro de los mecanismos de control entre los poderes del Estado, específicamente el control político que realiza el Parlamento hacia el Poder Ejecutivo. A través de la censura, la representación nacional realiza una manifiesta desaprobación de la política o de las acciones tomadas o incluso de las acciones no tomadas por el censurado. Dependiendo de si se trata de un ministro o del presidente del Consejo de Ministros, las consecuencias de la censura son distintas. Si el censurado es un ministro, éste debe renunciar. En cambio, si el censurado es el presidente del Consejo de Ministros, quien debe renunciar es todo el gabinete. La censura es una cuestión tan grave que la Constitución ha previsto que para ser aprobada se requieren por lo menos más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Finalmente, hay que decir que si se llega a censurar a dos presidentes del Consejo de Ministros y con ello acarrea la renuncia de dos gabinetes ministeriales, el presidente de la República se encuentra habilitado para disolver el Congreso. Sigamos con las preguntas. ¿Los ciudadanos tenemos derecho a revocar a las autoridades? Efectivamente, el derecho de revocación de las autoridades es uno de los derechos políticos reconocidos por nuestra Constitución. Con este derecho, los ciudadanos tenemos la posibilidad de restituirnos del poder que en algún momento le hemos dado a algunas autoridades políticas. Negarles la confianza, sea porque no han cumplido el plan de gobierno injustificadamente, sea porque han hecho una mala gestión, en fin, por los motivos que establece la ley. A propósito también, el 15 de noviembre de este año se encuentra fijada como fecha para la consulta popular de revocatoria del 2009, donde más de 300 autoridades a lo largo y ancho del país verán sometidas a consulta su gestión. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Siempre han existido los tribunales constitucionales? No, no siempre han existido los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales son órganos distintos al Poder Judicial que tienen una función fundamental: controlar jurisdiccionalmente la constitucionalidad, es decir, velar porque los actos del gobierno, del Estado en general, los legislativos, los administrativos, los actos de gobierno e incluso los actos judiciales se enmarquen dentro de la Constitución. Los primeros tribunales constitucionales en el mundo se crearon a comienzos del siglo XX, pero es recién después de la Segunda Guerra Mundial donde se produce su expansión en el resto del mundo. En nuestro país, con la Constitución de 1979, se introdujo el denominado Tribunal de Garantías Constitucionales. Y ya con la Constitución del 93, además de cambiarle de nombre a Tribunal Constitucional, se le agregaron algunas facultades adicionales. En el resto del mundo tienen tribunales constitucionales: Ecuador, Chile, Guatemala, España, Italia, Alemania, etc. Son muchos los países que tienen estos denominados guardianes de la Constitución. Continuemos con las preguntas. ¿A qué se llama habeas corpus restrictivo? El habeas corpus, como hemos dicho en otras oportunidades, es el mecanismo judicial especial previsto para la protección de la libertad individual. Pero la libertad individual no solo puede ser afectada de manera total, sino también puede sufrir de alguna manera perturbaciones, molestias, restricciones que sin eliminarla totalmente dificultan el ejercicio de este tan elemental derecho fundamental. Justamente para la protección específica de la libertad individual cuando es molestada o perturbada sin ser eliminada,
existe el habeas corpus restrictivo. Cuando se restringe la libertad, se aplica el habeas corpus restrictivo. Hay muchos casos donde pueden ocurrir estas situaciones. Por ejemplo, las rejas y tranqueras en la vía pública que nos dificultan el paso a veces por algunas calles. También los seguimientos indebidos, injustificados, o las vigilancias ilegales sin mandato judicial, por ejemplo. Incluso se perturba y dificulta la libertad individual cuando somos citados reiteradamente y sin justificación por las autoridades policiales. Como vemos, existen muchos tipos de habeas corpus y específicamente el que corresponde a las molestias o perturbaciones a la libertad es el habeas corpus restrictivo. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestra secuencia de preguntas y respuestas. Estén atentos a nuestras cámaras para nosotros poder recoger sus inquietudes y sus preguntas sobre derechos fundamentales, la Constitución, la actuación del Tribunal Constitucional. De lo contrario, también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Gabriela. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy, en el que hemos tratado acerca del arresto ciudadano. El magistrado Ernesto Álvarez Miranda ha realizado una interesante entrevista y por último el abogado David Humet ha absuelto las preguntas formuladas por el público. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.